Muy bien, esta carta de Santiago, habíamos dicho la vez pasada, ¿verdad? Tiene un tema y está hablando acerca de la fe de los creyentes y las obras que demuestran la fe de nosotros los creyentes. Los cristianos, dijimos, deben vivir su fe. Los cristianos deben vivir su fe. Habíamos visto en Santiago 1:1 que Santiago le está escribiendo a creyentes de las 12 tribus, entonces llegamos a la conclusión de que la audiencia original de esta carta eran judíos, y eran judíos no solamente cualquier judío, sino judíos que estaban viviendo persecución y pobreza, estaban en conflicto social y también conflicto espiritual. Estaba pasando que muchos de estos creyentes estaban viviendo de manera mundana, y Santiago entonces los corrige y les invita a buscar de la sabiduría de Dios para sus vidas y vivir de una manera que glorifique a Dios. La vez pasada habíamos visto que debemos reaccionar de una cierta manera cuando nos enfrentamos a pruebas. ¿Se acuerdan cuáles eran las dos maneras? Debemos reaccionar con una actitud de paciencia, y la otra era, por ahí va con la letra G, era gozo. Habíamos dicho que el creyente debe contar sus pruebas o pasar sus pruebas con gozo, y nos enseñaba el pasaje que también debemos hacerlo con paciencia. Aprendimos que el creyente debe pedirle a Dios sabiduría y Dios le va a dar sabiduría. Hablamos de hermanos ricos y pobres, ¿se acuerdan? Hablamos que el hermano que es de condición social baja o pobre, dice, no debe poner su mira en las riquezas, sino en el Señor. Y el que es de condición social alta no debe poner la mira en sus riquezas, sino en el Señor. Entonces, vimos ahí la comparación. Ahora, vamos a hablar en este momento de unos versículos que se las traen porque vienen bien cargados de enseñanza. Así que ayúdenme, vamos a tratar de ver qué es lo que enseñan estos versículos. Noten ahí en el versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios le ha dado o le ha prometido a los que le aman. Le voy a leer en otra versión, en la Nueva Versión Internacional dice, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado, recibirá la corona de vida que el Señor le ha prometido a los que le aman. Ahora, creo que a veces el énfasis en ese versículo se ha puesto en, ay, yo quiero una corona, yo quiero, ¿verdad?, tener muchas coronas y quiero poner esas coronas a los pies del Señor Jesús. Y eso no está mal, ¿verdad? Pensar en el sentido de queremos vivir una vida que glorifique a Dios. Pero el punto que nos está dando Santiago, y recuerden que los siguientes versículos, el versículo 12, el versículo 13, el versículo 14 y el versículo 15, están hablando todos de un solo tema. ¿Cuál será el tema del versículo 12 al 15? ¿Qué será? Las pruebas, y la otra palabra es las tentaciones. Entonces lo que Santiago le está enfatizando aquí a su audiencia, les está diciendo, ¿qué tenemos que hacer con las tentaciones basado en el versículo 12? Resistirlas o soportarlas, ¿verdad? Y esto nos hace pensar en algo, van a existir las tentaciones. Recientemente tuve una conversación con un hombre que estaba atravesando drogadicción. Entonces llegó a la iglesia y él llegó buscando ayuda, pero platicando con él, lo que él quería era ya no batallar con las ganas de consumir drogas. Entonces él quería que yo hiciera una oración. Y eso es muy peligroso, ¿verdad? Porque le podemos dar una falsa esperanza. Él puede llegar, pide una oración, llega a la iglesia y le pide a Dios que le quite los deseos de consumir, y sale de la iglesia. Y ahí en la esquina se topa a alguien que le ofrece y consume. ¿Qué creen que es lo que va a pensar ese hombre? Se va a desilusionar. ¿Y de quién se va a desilusionar? De Dios. Va a decir, Dios, me fallaste. ¿Por qué tengo ganas? Hermanos, aquí el pasaje nos está recordando, dice, bienaventurado o es bendecido o es dichoso
la persona que resiste la tentación. Y dice el texto que estoy leyendo en otra versión, porque al salir aprobado, hermanos, al lograr atravesar tentaciones y resistirlas, es una marca que somos hijos de Dios. Es una prueba, está demostrando que tenemos el Espíritu Santo en nosotros y nos ayuda en la tentación. Sí, hermano. Aquí diera la impresión que cuando resistimos la tentación, ya que la hayamos resistido a la prueba, recibimos la corona de vida que veamos. Entonces, quiere decir que cada que resistimos y logramos vencer una tentación, Dios nos va poniendo allá en una Creo que al hablar de la corona de vida no está hablando de eso, no está diciendo que cada vez que tenemos una prueba superada, Dios nos pone una estrellita, ¿verdad? Y cuando lleguemos al cielo vamos a tener un montón. Sino creo que cuando dice la corona de vida está refiriéndose a la salvación. Está diciendo exactamente. No, hermanos, y este es un buen punto. No es que porque una persona que es alcohólica y le ofrecen una cerveza, dice no, entonces como resistió a la tentación, tiene la corona de vida. No está hablando de eso el texto. Está diciendo que un creyente debería verse caracterizado por resistir la tentación. Y resistir la tentación es una marca de aquel que ha nacido de nuevo. Entonces, ¿verdad? Y dice que Dios le ha prometido a quienes lo aman. Sí. Curiosamente yo me he dado cuenta que cuando tenemos algo sobre alguna situación que usted dice, es algo que queremos quitarnos, ¿no? No viene la tentación como para que la resistamos. Yo me quiero así como si tuviera el Señor enseñarme sobre esa situación de creencia, de poder enseñar sobre eso, que eso no se realiza. Y entonces yo siento, si no puede uno, otra vez vuelve uno a tener así como enfermo en la prueba, hasta que ya logra uno, ya después como que ya lo logra uno y después ya por ese lado no tan fácil. O ya no prueba uno, será que ya uno ya no Puede ser. Vamos a ver lo que van a decir los versículos 13 y 14. Yo creo que van a ayudar a explicar más la idea de lo que la hermana menciona. Entonces ya vimos, ¿verdad? Dice, Dios bendice o es dichoso aquel que es capaz de atravesar una tentación, siendo esto una marca de quien tiene una relación personal con él. Note lo que dice ahora el versículo 13. Dice el 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Lo que este versículo está enseñando, muy básico, Dios no lleva a nadie a pecar. ¿Okay? Dios no nos tienta a pecar. Ahí el versículo clarito dice, no, Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Y tenemos que hacer una distinción, entonces, hay una diferencia entre tentación, que siempre vienen, podemos decir, de tres lugares. A veces vienen por separado, a veces vienen los tres juntos. ¿Cuáles son los tres aspectos o tres cosas que nos tientan a pecar? ¿Cuáles serán? Los deseos propios, ¿verdad? Nuestra propia carne. ¿Qué más? Sí, el libro de Juan, o primera de Juan nos dice que los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Podríamos decir que somos tentados o llegamos a pecar por nuestros propios deseos, nuestra carne, por el mundo, las influencias del mundo, o por Satanás? ¿Verdad? ¿Qué? Uh-huh. 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 Sí. Uh-huh.
Ujú, ujú. Sí. Puede ser, y estoy de acuerdo, creo que estamos muy cerca al Señor, ya le doy la palabra, hermano Cruz. Puede ser que el tentador pueda o ver algún aspecto del mundo, nuestra carne, o Satanás tiente, pero también aquellos que están lejos del Señor van a experimentar tentaciones, ¿verdad? Jesús fue tentado. ¿Eso es lo que iba a decir? ¿Quiere mencionarlo? El hombre tiene a acercarse a Dios. Ajá. Más cerca le quita el deseo de pecar, Ujú. Y tiene dice en la Biblia que Dios le quita el deseo a que quiere que le quite el deseo. Tiene que ver que Dios lo ayude. Ujú. Entonces, entiendo lo que dice. Entonces voy a tratar de ver los dos puntos. Cuando nos acercamos al Señor más y más, la palabra de Dios nos enseña que vamos a desear más las cosas de arriba, pero seguimos batallando con la carne. Y van a haber tentaciones. Ahora, el Romanos 6:11 nos dice que debemos considerarnos muertos al pecado, pero vivos para con Dios. Y podemos decirle no a la tentación. Y creo que si somos honestos, no batallamos igual estando cerca del Señor que si nos alejamos de Él. Estamos alimentando más la carne y hay más tentación. Pero que estemos cerca del Señor no significa que no van a haber tentaciones, ¿verdad? Entonces ahí está eso. Ahora, note lo que dice. Entonces llegamos claros a la conclusión, Dios no puede tentar, ni Él es tentado del pecado. Si no, dice el versículo 14, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y aquí quiero ver algo que el doctor Jim Berg, el autor del libro Transformados a su imagen, él tenía una frase para hablar de este versículo. Él decía, pecados de diseñador. Y lo que él explica, y este versículo creo que está hablando, dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia o de sus propios deseos particulares. Pecados de diseñador, que venimos con esos deseos, es atraído y seducido. Y la palabra atraído y seducido en el idioma original da la idea de un anzuelo con carnada. Entonces un pez, si ustedes le ponen a un pez unos Cheetos Flaming Hot y lo tiran, el pez no se siente atraído y seducido por eso. Pero si ustedes le ponen al pez una lombriz o un trozo de carnada para pez, eso va a hacer que el pez se sienta atraído y seducido con ganas de comerlo. Entonces, ¿a qué voy con esto, hermanos? ¿Qué podemos aprender? Muy importante. Cada uno de nosotros batalla con concupiscencias o deseos particulares diferentes. Déjenme darles un ejemplo. Si ustedes a mí me dicen, hermano, le regalo un PlayStation 5, que creo que ya salió o está por salir. Mi mente inmediatamente está yendo, qué suave, lo voy a vender y me quedo con el dinero, porque no me gustan los juegos de video. Pero si ustedes van ahí afuera y se van a un parque y se topan a un montón de chamacos y les dicen, hey, quiero regalarles un PlayStation 5 al que corre una milla más rápido, se van a ir corriendo, porque eso es su concupiscencia. Para algunas mujeres, pensar en juegos de video no es su concupiscencia. Pero tal vez la concupiscencia de algunas mujeres, a mi mamá le encantan los platos, las ollas, los trastes, le encantan. Hermanos, a mí me regalan una olla y seguro lloro. ¿Para qué quiero una olla? Pero a mi mamá le encantan. Tal vez para algunas mujeres pueden ser zapatos, o para algunas mujeres pueden ser bolsas. Y para los hombres, ¿verdad? No se sienten atraídos y no piensan en zapatos, andan pensando en carros, andan pensando en quién sabe qué. ¿Verdad? Todos tenemos diferentes concupiscencias, todos. Y el pasaje nos dice, cada uno peca cuando estas tentaciones, ya le doy la palabra, esas tentaciones particulares nos atraen y nos seducen. Sí, hermano. Pero para mí no es pecado.
No, exactamente. No, gracias por mencionarlo. Sí, gracias por mencionarlo. Hay cosas que no necesariamente son pecados. Los juegos de video no son pecado. Desear zapatos no es pecado. Estoy siendo muy ligero en el tipo de concupiscencias que tenemos. Pero, por ejemplo, desear desmedidamente un muchacho que pasa pensando en juegos de video y esto y lo otro y está dispuesto a robar para comprarse un juego de video, su concupiscencia le está llevando a pecar, ¿verdad? Ajá, pues sería un ladrón. O una persona puede tener deseos de casarse y no tiene nada pecaminoso que un joven diga, me quiero casar y deseo una familia y deseo tener compañerismo con una mujer. Pero de eso a adulterar en su corazón o fornicar en su corazón, esa concupiscencia, ese deseo de casarse se convirtió en algo pecaminoso. Y es importante, ¿por qué les estoy mencionando esto, hermanos? Es importante que entendamos y sepamos nuestras concupiscencias o las cosas que batallamos. Un testimonio muy personal. A mí, cuando estaba en la universidad, era un deseo muy grande tener buenas calificaciones. ¿Es pecado tener buenas calificaciones? No. ¿Pero qué se convirtió esta concupiscencia? En llegar a enfermarme, deseando graduarme con nota de tal, que me dieran una calificación y decepcionarme y pasar horas triste y meditando que qué hice mal, que por qué no saqué una buena calificación, o que otro compañero saque una mejor calificación que yo y sentir celos. Algo bueno, desear ser buen estudiante, se convirtió en algo pecaminoso. Hermanos, en la familia, aplicaciones. Ustedes si tienen hijos o tienen parejas, es bueno y podemos desearlo y ustedes pueden amar a sus hijos, pero el amor a los hijos o el amor a la pareja se puede convertir en algo pecaminoso, al punto de encubrir pecado, de defender pecado, de desear la persona y el bien de mi esposo más de lo que yo deseo y amo al Señor. Entonces todos tenemos concupiscencias, todos. Y les animo, una buena aplicación de este texto es: ¿qué son aspectos que quizás son buenos, como vimos juego de video, familia, que son concupiscencias para ti que se puede convertir en algo pecaminoso? Y cada uno de ustedes puede analizar su vida, ¿verdad? Doy un ejemplo, no lo voy a dar en completo ahorita, pero una persona puede... No voy a ahondar en ese detalle ahorita. Pero diferentes cosas que nos llaman la atención pueden convertirse en algo pecaminoso y ustedes lo pueden analizar en su propia vida. Entonces, vean la progresión de eventos aquí. Dice el pasaje: cada uno peca cuando es de su propia concupiscencia es atrevido y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Es una imagen muy triste, porque es una imagen abortiva lo que está indicando Santiago aquí. Déjenme leerlo en otra versión. Dice: todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos los arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. La idea es que hay una concupiscencia pecaminosa, y luego hay una tentación. Cuando estas dos cosas se unen, dice que lo que resulta es en un hijo muerto, el pecado. Es algo que les quiero animar aquí y les compartía a los jóvenes adultos. Y algo para pensar muy, muy fuertemente. ¿Puede una concupiscencia ser pecado? ¿Qué piensan ustedes? Es una conversación interesante. Sí, ¿verdad? Alguien de repente dice, no, es que y voy a utilizar otra vez un ejemplo muy práctico del adulterio. Una persona dice, no, yo nunca he sido infiel a mi esposa o nunca he fornicado, pero yo veo esa mujer y yo me siento atraído y pienso en ella y medito, pero como no hago el acto, no es pecado. Claramente no es cierto, porque la Biblia dice, Jesús dijo, que si alguien ve a una mujer para codiciarla, dice, ya adulteró en el corazón.
Sí, porque todos los pensamientos Ujú. Es son de él con ella, correcto. y Entonces, ¿qué fue lo que pasó? No necesariamente significa que la consumación de pecado es algo físico, ¿cierto? Porque entonces llevaríamos al mismo ejemplo. Imagínense en una persona que consume drogas y dice, no, pues yo no consumo alcohol, yo no consumo, pero pasa meditando y soñando en el deseo de consumir esa droga. No, ya es pecado. Entonces les pido su ayuda. Díganme ustedes cómo le podemos ayudar a alguien que viene y dice, tengo este problema. No lo he hecho físicamente, pero tengo este problema. Es que deseo, es que pienso, es que odio a una persona y yo la quiero matar, pero nunca le he hecho nada, ¿verdad? ¿Cómo le ayudamos a alguien que tiene una concupiscencia? ¿Cómo le ayudamos a no pecar? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál es el antídoto? tú la odias a la persona o quisiera, sabes que en este momento, Ajá. Dale, ora por ella. Pastor, Sí. y en ese caso, pero en cualquier otro caso, como dice que yo nuestros pensamientos a los Muy bien. Ajá. entonces yo, así es como he hecho mis formas, porque cuando, por ejemplo, hay cosas parecidas, me dieron un pedazo de mi hija, me das una carne riquísima, pero me calentaba, Ujú. me colaba. Y luego me encontré con mi ay, no, no, Ujú. Ujú. pero son cosas que se tan sutiles, en las Sí. que uno empieza a hacer cosas, pues, Ujú. o algo que va a ser una tentación para decir, no, no, aparentemente es. Ujú. Entonces usted dice, perdón que le interrumpa, usted oraría y dice yo bendeciría a la persona. Vamos a escuchar a otros hermanos por aquí. Hermano Juan. sí, pastor, primeramente ver si la persona es salva, si ella ha recibido a Cristo o no. Si no ha recibido a Cristo, entonces decirle, darle el mensaje del Evangelio. Muy Una bien. vez que la persona veamos qué actitud tiene referente al Evangelio, entonces poderle decir que podemos ayudarle, pero nosotros no, nada más hacemos el comentario de que oramos al Señor y el Señor obrará de acuerdo a como Él haya aceptado la gracia del Señor. Pero muchas veces, muchas personas dicen que sí aceptan a Cristo, pero solamente Dios conoce el corazón de estas personas. Ujú. No sabemos realmente si esa persona va a caminar con Cristo o no. Entonces, como le digo, solamente Dios sabe, Sí. y así lo dice la Escritura, como le dijo Dios a Abraham, que él sabía que todos sus hijos iban a seguir el camino. Ujú. Entonces, así en la actualidad las personas no sabemos si van a seguir a Cristo o no. Entonces, si van a seguir a Cristo, entonces pues, esa persona puede cambiar. Muy bien. Gracias, hermano. Entonces sabemos que el poder de cambio viene del Evangelio. Hermana, allá atrás. Sí. Ujú. Ujú. Ujú.
Muy bien. Hermano Rodrigo, ¿iba a decir algo? Pues también creo que es hacer saber que Dios hace saber que somos responsables de lo que Ujú, ujú, ujú. Muy bien. Y una verdad, todos batallamos con la tentación, todos, diferentes tentaciones. Les recuerdo de nuevo el versículo 13, perdón, el 14. Cada uno es tentado cuando de sus propios malos deseos los arrastran y seducen, o, ¿verdad?, es atraído y seducido. Y nos dice el versículo 12 que es dichoso, bendecido, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Hermanos, las tentaciones van a ocurrir. Lo que la palabra de Dios nos dice es que debemos soportarlas, debemos resistirlas. Así como el Señor Jesús fue tentado por Satanás y él resistió la tentación. Y él citó las escrituras y él resistió la tentación. Esa es nuestra labor, hermano. Lo que no queremos dejar es que nuestras concupiscencias y las tentaciones, ¿verdad?, hagan su pareja. Porque dice que el resultado de esa unión va a ser el pecado y el pecado trae la muerte, hablando de algo malo. También les recuerdo, en cuanto a la fornicación, ¿verdad? Pablo dice, ¿qué tenemos que hacer con la fornicación? Huir de la fornicación. Resista al diablo, nos dice la palabra, resiste la tentación. Entonces el creyente, ¿cómo podemos ayudar a alguien? Todo lo que han dicho yo creo que aporta, asegurándonos que la persona es salva, orando por la persona y ayudándole a entender que la tentación debe resistirla. Y muy importante, que podemos resistirla. La palabra de Dios nos dice nuevamente, Romanos 6:11, ya le doy la palabra, hermana, dice, considérese muerto al pecado, pero vivo para con Dios. Podemos decirle no a la tentación. Y nos dice otro pasaje, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hermana. Ujú. Sí. Ujú. Ujú. Reacción. Ujú. Sí. Sí. Ujú. Ujú. Sí. 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 Correcto. Ujú. Exactamente. Creo que es un buen ejemplo y les animo, hermanos. Nuevamente vimos que Dios no puede tentar ni Él tienta. Dios no puede ser tentado ni Él tienta. Todos somos tentados de la carne, el mundo o Satanás.
Y tenemos que hacer algo con estas concupiscencias que todos tenemos diferentes, y les animo a que oren y que les puedan entender cuáles son para ustedes. Y luego cómo vamos a reaccionar en medio de una tentación. Y esas dos palabras clave les animo a verlas: huye y resiste. Y ayúdenme a pensar en eventos. Conozco personas que se deprimen en redes sociales, en serio. Se meten a redes sociales y ven las vidas de otras personas. Y ven el paseo y la reunión familiar, y que este tiene esposa y este tiene hijos y ya tiene nietos y ya tiene una casa grande y yo no tengo. Se meten a redes sociales y terminan mal. Ahora, en esa persona, ¿cómo aplica el huye o resiste? ¿Cómo lo podría aplicar? Que no se meta a las redes sociales. Exactamente, huye. Ahí vemos el huye muy práctico, ¿verdad? Quita tus redes sociales, no las veas. ¿Verdad? Una persona que toma o que batalló con tomar o batalló con drogas y va camino al trabajo, y camino al trabajo están los amigos en la esquina o está el lugar donde consumía. ¿Cómo puede esa persona huir o resistir? Cambie de ruta. ¿Verdad? La hermana nos mencionaba, esta persona cuando se junta con sus familiares no pueden hablar de política o de negocios. ¿Cómo huye o resiste? No hable de esos temas. Y decir, el tema de política, no, yo no soy pro aquello, mejor para mantener la paz no hablemos de eso. Y de manera muy práctica para terminar, hermanos. Aconsejando personas que han batallado, por ejemplo, con pornografía. Mucha gente piensa que la victoria sobre la pornografía es ver algo inmoral y no sentir nada. Eso no es victoria. Victoria sobre la pornografía, o las drogas, o el alcohol, o el adulterio, o los malos pensamientos, o el chisme, no es que estés en medio de esa situación y no sientas nada, es que estés lo más lejos posible. Eso es victoria. Entonces, para ustedes y para mí, ¿verdad? ¿Cómo podemos aplicar este precioso pasaje a nuestras vidas? Entendamos que Dios no es la fuente de tentación, Dios no te tienta. Entiende que tienes concupiscencias, entiende que vas a ser tentado, pero entiende que Dios te ha dado las herramientas. Huye y resiste para poder evitar esta unión terrible. Hermanos, mis malos deseos, mis deseos pecaminosos con la tentación me va a llevar a pecar, ¿verdad? Y si yo no resisto eso, si yo no me separo lo más posible, no voy a resistir la tentación. ¿Y qué es lo que pasa muchas veces cuando pecamos, verdad? Viene el sentimiento de culpa. Ay, ¿cómo es que hice eso? ¡Qué barbaridad! ¿Cuándo voy a tener victoria? Y nos sentimos mal. Pero no resistimos y no creímos lo que Dios nos decía ahí en su palabra. Entonces son verdades muy, muy, muy poderosas para nuestras vidas y para poder, con la ayuda de Dios, poder seguir adelante. Muy bien. Quedan unos 5 minutos, entonces quiero ver si hay preguntas o comentarios al respecto. ¿Alguien que quiera mencionar algo? En video no hay nada. Aquí en la audiencia, preguntas o comentarios. ¿No? Muy bien. Perdón, adelante, hermana, 18. Ujú. Ujú. Sí. Ujú. Ujú. Sí. Sí, y Pedro lo hace también muy bonito, buen aporte, hermana, ¿verdad? Nos dice, no, es que ustedes no son, ¿verdad? Cualquiera, son primicias, ¿verdad? Dios nos hizo con un propósito, no somos igual que un gatito, un perrito, somos a su imagen. Y nos ha dado un propósito en Cristo, quien fue que vino a morir por nosotros. Si viniera la otra semana, que ya no estoy, viene una sección que habla acerca de la preeminencia de la palabra de Dios. Y creo que viene muy conectado con el asunto de las tentaciones. Hay una gran preeminencia de la palabra de Dios en la vida del creyente. Y con la palabra de Dios podemos, ¿verdad? Como nuestra herramienta, resistir a la tentación.
Voy a terminar con un ejemplo, sí lo voy a dar, que lo he dado en otras ocasiones, en otras iglesias, para entender esto, de un tacólico, allá que estamos en México. Un tacólico era un hombre que es adicto a los tacos. Imagínense, ese hombre en su casa tenía una cobija y se envolvía y parecía un taco, ¿verdad? Ahí era una tortilla, parecía la cobija. Y tenía fotografías de tacos alrededor de la casa. Su taza era en forma de taco, pero el doctor le dice, estás muy mal. Le dice, si sigues comiendo tacos te va a ir mal. Entonces él llega a su casa y dice, voy a hacer cambios, ¿verdad? Y se acuesta a dormir y se cobija con su cobija de taco. Se levanta en la mañana y la alarma, ¿verdad? Era un taco. Y sale y se va para trabajar y dice, voy a pasar ahí, y da la vuelta a la esquina, la taquería, ¿verdad? De cabeza y chicharrón y esos olores. Bueno, se va para el trabajo y llega al trabajo y tiene en su computadora una imagen de un taco en el fondo, ¿verdad? Un taco de asada. Y todos los compañeros le hablan y le dicen, vamos a comer tacos a la hora de la comida. Y él, ay, no, no, no. Y le insisten, bueno, está bien, entonces se va a la taquería. Llega a la taquería, lo conocen por nombre, le dicen lo de siempre. Y él dice, no, igual se lo traen, ¿verdad? Y dice, no, 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 voy a resistirme. Pero ve el taco tan rico, entonces dice, nada más voy a olerlo. Entonces lo agarra y lo huele y lo pone abajo. Y dice, no, no, el doctor dijo que no comiera, pero no lo voy a pasar, nada más lo voy a masticar. Entonces se lo echa a la boca y lo empieza a masticar y a saborear y saborear y de repente y ya pasa el mordisco de taco. Entonces tira el taco y dice, Dios mío, me fallaste, porque yo te pedí que me ayudaras a no comer tacos. ¿Realmente le falló Dios? Hizo todo lo que tenía que hacer para llegar al momento de consumir un taco. ¿Cómo podía haber parado a este hombre? Hermanos, él tenía que haber tirado la cobija de taco, tenía que haber quitado todas las imágenes de tacos, tenía que haber hecho otra ruta. Cuando sus compañeros le dijeron que fuera a comer tacos, tenía que haberle dicho que no. ¿Y qué es una aplicación o enseñanza para la vida del creyente? Les recuerdo, victoria sobre el pecado no está en que puedas sostener una mordida de taco en tu boca y no lo pases. Victoria es que estés tan lejos del pecado como sea posible. Entonces, que Dios nos dé la gracia y que nos ayude, hermanos, a nosotros poder resistir, poder decir no y poder, con la ayuda del Señor, ¿verdad?, hacerlo para la gloria de su nombre. Dichoso, dice el versículo 12, bienaventurado el que resiste la tentación. Que Dios nos ayude, ¿sí, hermana? Ajá. El que ve, ¿cómo se llama? El que ve el mal, Sí. Sí, muchas, el que ve lo malo, ¿verdad?, en la calle y se quita y da la vuelta. Y eso es lo que tenemos que hacer como creyentes. No lo hacemos porque somos débiles, lo hacemos porque entendemos que tenemos una naturaleza pecaminosa y no confiamos en nuestro corazón. Sí, que Dios nos dé gracia.